Hola, soy Lucía, estudiante de Historia del Arte graduada por la Universidad Complutense de Madrid, donde actualmente me encuentro cursando el máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte Español. He sido la encargada de presentaros la pieza del mes de mayo, una estampa japonesa llamada El Gran Buda de Kamakura, realizada en 1835 por Ando Hiroshige. Él fue un artista japonés que es de los mayores exponentes del ukiyo-e. Su importancia radica en que junto con Hokusai fueron los responsables de la consolidación del género del paisaje como un género independiente. Para poder estudiar esta obra, primero debemos entender cuál era la relación que Japón mantenía con el paisaje, y es que la naturaleza en la cultura japonesa tiene prácticamente una dimensión espiritual, puesto que desde el origen del país está formada una parte activa dentro de sus religiones. El sintoísmo y el budismo mantienen dentro de sus postulados el culto a la naturaleza y eran dos de las religiones predominantes en el país. En consecuencia, vamos a encontrar la naturaleza presente dentro de todas las manifestaciones artísticas, como pueden ser la cerámica, la pintura, los biombos o incluso en las puertas correderas de los salones. Si estableciéramos un símil, podríamos comparar su importancia a la que tienen las escenas religiosas dentro de la pintura europea, ya que ambas cumplen la misma función. Para el análisis de esta estampa debemos tener en cuenta la técnica de la silografía. Esta fue inventada en China durante el siglo IV después de Cristo. Las progresivas misiones del budismo, procedentes tanto de China como de Corea, permitieron que se conociera la técnica en Japón. Por consiguiente, el grabado ligó su desarrollo a las escrituras del budismo. Incluso hasta el siglo XVII no encontremos ningún tipo de vestigio de que la silografía se utilizase con ninguna intencionalidad artística. Es en este momento cuando surge el ukiyo-e, un movimiento artístico cuyas representaciones son conocidas como imágenes del mundo flotante, que se desarrollaron durante el periodo Edo. La periodización histórica en Japón no es la misma que utilizamos en Europa. Generalmente, los cambios de periodo se deben a una transformación en el poder político o a un traslado de la capital. En el caso del periodo Edo, asistimos al shogunato Tokugawa, un gobierno militar que desplegó una política de restricciones que tuvo como consecuencia el ensimismamiento de Japón, aunque también se produjo un lapso de bienestar económico que favoreció el desarrollo de las artes. El shogun era el jefe militar del ejército y era el encargado de controlar el poder político y a su vez también desplegar el mandamiento militar. Avalado por el centro administrativo, los shogunes emitieron una serie de leyes que cambiaron la configuración del país. La más importante fue el traslado de la capital desde Kioto hasta Edo, donde actualmente se encuentra la ciudad de Tokio. El régimen del shogunato restringió la población dentro de varias escalas sociales, en el que las masas quedaron relegadas al estrato más bajo, donde se mantendrían sin posibilidad de ascenso. En este contexto, el arte supuso una vía de escape dentro de esta presión social. Durante este proceso, el ukiyo-e se especializó en las vías de escape de la población, entre las que destacaron las escenas de la vida urbana, en las que podemos encontrar representaciones del teatro kabuki, las casas del té, los barrios de placer o los torneos de sumo. No contentos con las restricciones sociales, desde el régimen de Tokugawa se emitieron una serie de leyes que buscaban censurar la inmoralidad de las escenas de género. Toda obra de arte debía presentar un sello acreditativo que mostrase que su temática había pasado el filtro del gobierno japonés. Este proceso de restricciones coincidió con el incremento de las peregrinaciones, puesto que eran el único entretenimiento legítimo admitido por el régimen de Tokugawa. Las vías de comunicación se abrieron a sus ciudadanos, los cuales no dudaron en recorrer sus caminos en busca de nuevas aventuras. La consecuencia directa fue un incremento de las peregrinaciones sin precedentes, sobre todo desde finales del siglo XVIII y principios del XIX.
La estampa fue partícipe de este proceso. Las láminas sueltas se popularizaron rápidamente, puesto que eran utilizadas como souvenirs, una especie de recuerdo asociado a los viajes y estancias de las masas populares. Las estampas de paisaje especialmente permitieron dibujar imágenes de las ciudades, ya que estaban destinadas a aquellas personas que no podían afrontar los gastos de las peregrinaciones. Gracias a ellas, los viajeros podían regresar a sus casas con material gráfico que acompañase sus historias. La cultura japonesa se transmitió así desde el centro a la periferia, mediante la técnica de la estampa. Las estampas de paisaje eran conocidas por el nombre de Fukei Hanga y tenían como principal protagonista la naturaleza. El paisaje hasta ahora había quedado en un papel secundario, ocupando el fondo de escenas de la vida cotidiana, a modo de jardín o en una panorámica dentro de una ventana. La emancipación del paisaje tiene como consecuencia el intercambio de papeles, siendo lo figurativo aquello que debía justificar su presencia dentro de la composición. Ando Hiroshige, nacido en 1797 y muerto en 1858, es uno de los mayores exponentes de la técnica del grabado en Japón. Pese a ser uno de los artistas más importantes dentro del panorama japonés, los datos que conservamos acerca de su vida son realmente escuetos. Su biografía ha podido ser realizada a partir de documentos póstumos, los cuales muchas veces resultan arduamente contradictorios. Sabemos que Hiroshige creció en el seno de una familia samurái. Su padre era miembro de la Brigada de Bomberos de Tokio, situada en el castillo de Edo. Dentro del periodo de Edo encontramos 4 categorías sociales dentro de los vasallos. La primera de ellas, compuesta por los guerreros y samuráis, era una de las más importantes. Era una condición a la que solamente se podía acceder por vía hereditaria. Aunque fueran vasallos, los samuráis gozaban de ciertos privilegios dentro de la sociedad, aunque con el paso del tiempo estos quedaron obsoletos. Si bien la posición de Hiroshige era privilegiada, desde joven mostró cierto rechazo hacia el oficio de su padre. El cargo era hereditario, por lo que Hiroshige lo transmitió rápidamente a su hijo. Como tenía que compaginar el oficio de bombero con su verdadero oficio, el de artista, no llegó a realizar muchas estampas durante sus primeros años de producción. Se ha considerado que hasta 1832, momento en el que Hiroshige consiguió dedicarse exclusivamente a las artes, no empezó realmente su carrera artística. Hiroshige se convirtió en uno de los xilógrafos más importantes de la historia de Japón a partir de este momento. Si solamente nos fijáramos en su técnica, no entenderíamos por qué el profundo éxito que recibió, pero su importancia radica en otra cosa. Al contrario que sus coetáneos, supo entender cuál había sido el motivo del éxito del paisaje. Estas imágenes estaban destinadas a las masas populares, por lo que el paisaje debía mostrar parte de su realidad. La empatía de Hiroshige fue lo que permitió que su obra conectase rápidamente con la población, llegando a reeditar sus series de grabados en numerosas ocasiones. La consolidación del paisaje como un género independiente se consiguió gracias al empeño de Hokusai. Durante la década de 1830, varios de los grandes maestros japoneses siguieron su ejemplo y focalizaron sus obras hacia el paisaje. A la muerte de su maestro, Hiroshige decidió inscribirse en este proceso también y crear solamente estampas cuyo protagonista fuera la naturaleza. Las 53 estaciones del Tokaido, publicadas entre 1832 y 1835, fueron la serie más famosa publicada por Hiroshige. La serie de grabados presentaba vistas procedentes de la arteria de comunicación más importante de Japón, la vía del Tokaido. No se ha conservado prácticamente documentación acerca de cómo Hiroshige llevó a cabo estas estampas. Lo más lógico sería pensar que visitó en numerosas ocasiones estos parajes para así tomar apuntes.
Sin embargo, los pocos testimonios que han sido investigados ofrecen una visión totalmente distinta de este proceso. A partir de estos datos, algunos historiadores han llegado a cuestionar su actividad como viajero. Esta teoría se basa en el parecido innegable que mostraban sus estampas a descripciones procedentes de algunas de las guías de viaje japonesas. Los grabados de Hiroshige mostraban un aspecto cómico del viaje, en los que los viajeros reconocieron aspectos que ellos mismos habían experimentado durante su viaje. Por ejemplo, varias de las imágenes que aparecen en la escena representan a personajes que se enfrentan a las adversidades del tiempo, como puede ser la lluvia o el viento. Kamakura no formó parte de la serie original de las 53 estaciones del Tokaido, puesto que no se encontraba dentro del itinerario oficial. Kamakura es una ciudad ubicada en la prefectura de Kanagawa, situada a 50 kilómetros de Edo. Esta localidad fue sede del shogunato de Kamakura entre 1185 y 1333, momento en el que se convirtió en el asentamiento más poblado de la región. Pese a perder su importancia política, la verdad es que sí que mantuvo su tamaño considerable. La urbe albergaba diversos puntos de interés para la peregrinación, siendo prestigiosa por los numerosos santuarios que en ella se encontraban. El templo de Kotokuin era uno de los más importantes dentro de la prefectura. En su recinto se erigió una escultura en 1252 dedicada al Buda Amida. Como los templos de Kamakura se situaban dentro de una ciudad costera, han tenido que sufrir varios desastres naturales relacionados con el océano. El 20 de septiembre de 1498, un tsunami destruyó prácticamente el templo al completo, aunque la estatua del Buda Amida quedó intacta. Para los pobladores de Kamakura, esto supuso un hito, ya que ellos creían que reflejaba cómo el ser humano persiste frente a las adversidades de la naturaleza. Nuevamente podríamos encontrar aquí un ejemplo de cómo los pobladores de Japón mantienen una relación estrecha con la naturaleza y cómo le dan esa visión espiritual. Si comparamos la vista de Hiroshige con el actual emplazamiento del templo, podemos ver que hay bastantes cambios sustanciales. La explicación más evidente sería que Hiroshige seguramente quiso idealizar la panorámica que realizó de la ciudad. El artista incorporó varios elementos que son imprescindibles para las Fukei Hanga, como el agua y la montaña. El cambio más importante fue la incorporación del océano dentro de la composición. Aunque ya hemos mencionado que Kamakura era una localidad costera, el bosque que rodea el templo haría imposible su visualización desde este punto. Asimismo, el boscaje también haría imposible la visualización del monte Fuji desde el templo de Kotokuin. Podemos suponer entonces que Hiroshige era consciente de que el volcán era un elemento imprescindible para las vistas de Edo. La nacionalidad de este símbolo, cuyo proceso se emprendió gracias a la publicación de las 36 vistas del monte Fuji de Hokusai, fue continuada en esta estampa por Hiroshige, y también lo realizaría en muchas otras de esta serie. A modo de conclusión, quería primero destacar cómo cuando estudiamos el arte japonés podemos toparnos con múltiples complicaciones. En primer lugar, las diferencias sociales que existen entre Japón y Europa que requieren una contextualización previa. Cuando abordamos nuestra investigación debemos alcanzar un conocimiento pleno. Entonces, el desarrollo artístico no vamos a entenderlo sin información de carácter histórico, político, económico y cultural. En segundo lugar, tropezamos con la barrera impuesta por el lenguaje. Muchos de estos términos referentes a las modalidades artísticas no han sido adaptados al castellano, por lo que constantemente debemos esclarecer sus múltiples significados. Al resolver estos inconvenientes, sí que podemos dar comienzo a nuestra investigación. Durante el periodo Edo, los japoneses aprovecharon las restricciones sociales para desarrollarse por y para ellos mismos. Cuando las escenas de género quedaron prohibidas por el gobierno,
Los artistas buscaron dentro de su propia cultura un motivo que les representase, y fue escogido el paisaje. Los artistas encontraron en las vistas de ciudades un modo de representación propio, cuyos máximos exponentes fueron Hokusai y Hiroshige. El gran Buda de Kamakura no es la vista más trascendental de este proceso, y de hecho su importancia dentro de la producción de Hiroshige es bastante relativa, pero esta nos permite reconstruir varios aspectos esenciales de la Fukei Hanga. Cuando miramos la obra, podemos ver en ella cómo confluyen elementos congénitos a los grabados de paisaje. La presencia del monte Fuji, convertido en símbolo nacional gracias a Hokusai, era imprescindible y Hiroshige lo sabía. También los elementos de la naturaleza, como el agua y las montañas, que son protagonistas indiscutibles dentro de esta composición. Desconocemos cómo la estampa pudo llegar al Museo Nacional de Artes Decorativas, aunque gracias a varios de sus inventarios he conseguido ver cómo este estaba en la colección desde 1912. La investigación acerca de la procedencia del grabado y de cómo llegaría a la colección antes de este momento no se ha llevado a cabo, así que de momento nos tenemos que centrar en cómo estos elementos pueden ser analizados desde una perspectiva más general. Al tratarse de un elemento ajeno a nuestra cultura, las estampas japonesas han sido a menudo olvidadas dentro de la colección del museo. Hoy, 21 de mayo, es el Día Mundial de la Diversidad Cultural, por lo que hemos querido dar un espacio a las estampas japonesas del museo y reivindicar así que se dedique tiempo a su estudio. En el caso de las Fukei Hanga, no solamente son una de las modalidades artísticas más importantes dentro de Japón, sino que son la prueba física de la realidad social del país durante más de 200 años. Espero que os haya gustado mucho y gracias.